Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios, nuevamente estamos aquí para compartir el mensaje de la palabra del Señor por este medio. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús y vamos a hacer una oración, todo el que me quiera y pueda acompañarme en este momento para prepararnos para escuchar la palabra del Señor. Necesitamos orar antes para que sea Dios quien ponga la palabra que cada uno de los hermanos y personas que nos siguen necesita para este día. Amén. Acompáñenme a orar en este momento para que Dios nos dirija conforme a su voluntad y de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y te bendecimos, soberano Señor, en este momento. Te agradecemos porque una vez más nos permites hacer uso de tu palabra. Mira, Señor, los hermanos y las hermanas, las personas, los amigos que por este medio nos pueden escuchar o ver. Te pedimos en el nombre de Jesús que a través de tu palabra hables de manera especial y te glorifiques poderosamente en la vida de cada oyente en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos entonces a hacer uso de la palabra del Señor, leyendo en el primer libro de Samuel. Allí vamos a tomar en el capítulo 3, el versículo primero, para compartirlo con todos ustedes. La Biblia dice en el nombre de Jesús: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes algo bien edificante y a la vez yo diría que de repente muchas personas, cuando comiencen a escuchar lo que vamos a exponer, tal vez lleguen a pensar que sea un poco contradictorio o extraño lo que voy a decir, pero necesitamos compartirlo porque hay una necesidad grande en todos los lugares de que la palabra de Dios se enseñe. Y cuando yo digo esto, podríamos pensar que es un error decir estas cosas, porque en la actualidad es el momento en el que oímos la palabra del Señor por todos los lugares, vemos las predicaciones, escuchamos sermones, escuchamos enseñanzas, escuchamos estudios, y son muchos los medios por los cuales se da a conocer la palabra. Eso es lo que vemos, pensamos y creemos. Pero aquí hay un dato curioso, y es que la Biblia dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Quién era Elí? Era un sacerdote de la época, porque todo el tiempo Dios ha tenido hombres y mujeres que enseñen su ley, que comuniquen lo que Él quiere a la humanidad. Pero el detalle curioso es que siendo Elí un sacerdote y estando sirviendo en las cosas del altar, entonces encontramos en la Biblia
que dice claramente que la palabra de Dios escaseaba. Y lo que le puede sonar un poco difícil en su oído es que yo le diga en este momento que ahora mismo escasea la palabra de Dios. Y usted se preguntará por qué después de que yo digo que se escuchan sermones, enseñanzas, estudios bíblicos, y la situación es tan difícil que habiendo tanta abundancia de estas cosas, el mundo sigue cada día de mal en peor. Las iglesias, las congregaciones están en la misma condición que en el tiempo de Samuel, porque la Biblia dice que no había visión con frecuencia. Pero cuando Dios a través de su palabra habla de visión, yo no sé lo que usted pueda entender o interpretar acerca de esto, pero quiero decirle que la razón por la que le digo, y esto es de manera muy especial para los hermanos, para los predicadores, para los pastores, la razón por la que le digo que la palabra de Dios escasea es porque cuando Dios habla de visión, la visión número 1 de la Biblia, escuche bien, la visión número 1 de la Biblia es la que nos enseña Pablo cuando le escribe a los filipenses. En el capítulo 2 dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y usted va a ese capítulo y va a encontrar la verdadera visión en la que Dios se centra, la que Él nos muestra, la que Él nos dice que tenemos que hacer. Y es que Dios, dice la Biblia, miró desde los cielos y quiso encontrar gente buena, pero no había. Y como no había, entonces tuvo la visión de trazar un plan de redención, de salvación, que tuviera un alcance perfecto para que la humanidad entendiera que aún estando perdido, que aún habiéndose olvidado de Dios, tuviéramos la facilidad de tornarnos nuevamente a Él. Esta es la verdadera visión de la Biblia. Esta es la verdadera visión de Dios. Y esta es la verdadera visión que tiene que existir en los creyentes y en la iglesia en sentido general. Entonces, comparamos una época con la otra, comparamos la época de Samuel y comparamos esta. En aquel entonces, no era que no había sacerdotes, no era que no había administración en el templo, no era que Dios se había alejado, se había ido. Por el contrario, para Dios lograr de que Elí, el sacerdote de turno, cayera en cuenta de que estando en el templo estaba haciendo mal, entonces utilizó un método poco acostumbrado
poco notorio, poco usual en aquel tiempo, un muchacho que estaba en el templo por promesa que su madre había hecho a Dios. Y estaba en el templo, pero no sabía cómo Dios hablaba. Estaba en el templo, pero no entendía todavía de esas cosas. Solamente estaba sirviendo ahí. Y a ese muchacho usó Dios para hacerle entender al sacerdote que era verdad que la palabra de Dios escaseaba. Y cuando digo y sostengo otra vez esto, es porque estamos viviendo un tiempo muy difícil en el que el mundo se ha llenado de personas que creen tener tanto conocimiento y que estudian la palabra de Dios tan profundamente que se han olvidado de los principios básicos. Y cuando usted escucha a los maestros o a los que se dicen ser maestros de la Biblia, usted los oye hablar palabras bonitas. Se habla de hermenéutica, se habla de teología y se adornan con palabras que la gente ni las entiende. Pero este Dios que inspiró a Samuel, este Dios que llamó a este muchacho para darle un mensaje al sacerdote, es el mismo que hoy nos dice que a la palabra de Dios no se le puede quitar ni poner, porque es completa, es perfecta, es única. Y esa palabra aplicada de la manera que está escrita, así es que hace efecto. ¿Y por qué no hay visión? No hay visión continua. ¿Por qué no hay manifestación de Dios continua? Es sencillo. Porque nos hemos tomado el atrevimiento de cambiar las expresiones de Dios por las nuestras. Y cuando las cambiamos, entonces tomamos una palabra que impresiona a la gente diciéndole: Dios me habló, Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me hizo entender. Hermanos que me están escuchando, pastores que me están escuchando, a esta palabra no hay que hacerle ningún arreglo. Esta palabra es la medicina única en contra del pecado. Pero cuando la maquilla, cuando la cambia, cuando la adultera, cuando trata de aplicarla como no está escrita, entonces de la misma manera pierde su valor. Si me atrevo a decir en este momento que estamos viviendo la misma época de cuando Samuel estaba en el templo, que escaseaba la palabra de Dios, tal vez alguien se atreva a decirme que estoy equivocado, pero no me interesa eso. Lo que me interesa decirle es que tenemos que volver al comienzo, que tenemos que volver al punto de partida, cuando Dios a lo negro le decía negro y a lo blanco le decía blanco, y Él le sigue diciendo de la misma manera. El pecado sigue siendo pecado y la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios, aunque hayan frases bonitas
que usted quiera dar a conocer, lo que la palabra del Señor nos enseña es que si andamos en luz, como Él es luz, y estamos en comunión los unos con nosotros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que Dios quiere que usted predique. Eso es lo que Dios quiere que yo predique. Eso es lo que quiere Dios que la iglesia crea. Y eso es lo que quiere Dios que la iglesia practique. El mundo cristiano se ha entretenido en las tendencias modernas porque nos hemos atrevido a altercar con Dios, tomando decisiones y diciendo cosas las cuales Dios no nos mandó a decirlas, ni hacerlas mucho menos. Hermanos, amigos, la Biblia dice, tenemos también la palabra profética más segura, esto no hay que cambiarlo, a la cual hacéis bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No sé si usted podrá creer lo que le he dicho, pero si le cuesta dificultad creerlo, solamente vaya a la Biblia y mire en su entorno. Compare una cosa con la otra y se da cuenta que es verdad, que la pureza de la palabra, los predicadores, los pastores, los enseñadores, la han querido cambiar por conveniencia personal. Este mensaje que Cristo predicó, este mensaje que Cristo anunció, hay que servirlo, hay que repartirlo, hay que anunciarlo sin absolutamente ninguna adulteración, porque ya le dije antes, esta palabra es perfecta, es viva y eficaz y sigue teniendo la misma unción, pero aplicada de la manera que fue pronunciada por Jesús. Así que te invito, de nuevo te repito, compara una cosa, compara la Biblia y mira lo que se está haciendo y te darás cuenta que no estamos equivocados en lo que dijimos en este mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y te bendecimos en esta hora, soberano Señor. Adoramos tu nombre, Dios mío, porque tú eres el mismo por los siglos de los siglos. Gracias te damos por tu palabra en este momento. Y gracias, Señor, por tu respaldo. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas. Gracias por cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Yo te pido en el nombre de Jesús que abra su entendimiento y que puedan entender que tu palabra es una sola, que tu palabra es la que hace la obra en los seres humanos para testimonio de tu gloria y de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.